Hoy veremos el escalamiento del diagrama de flujo y base de cálculo. Noten que es el escalamiento del diagrama de flujo en primer instante. Supongamos que se mezcla 1 kilogramo de benceno con 1 kilogramo de tolueno. Esto es en la entrada. La salida de este proceso simple es obviamente 2 kilogramos de una mezcla que contiene 50% en masa de benceno y el resto obviamente en tolueno. El diagrama queda de la siguiente forma. Vemos que se alimentó 1 kilogramo de benceno y por otra corriente 1 kilogramo de tolueno. Por consecuencia, la salida debe de ser 2 kilogramos. Y estos 2 kilogramos tienen una composición másica de 0.5 kilogramos de benceno sobre kilogramo y 0.5 kilogramos de tolueno sobre kilogramo. Se dice que el proceso está balanceado, pues lo que entra es igual a lo que sale. Entran 2 kilogramos y salen 2 kilogramos. Entonces, estos balances pues satisfacen lo que es el principio de conservación de la materia. Y lo mismo pasa con los componentes. El procedimiento de cambiar valores de todas las cantidades de flujo, los valores de las velocidades de flujo, por una cantidad proporcional, conservando invariantes de las composiciones de los flujos, se conoce como cambio de escala. Ojo, dice aquí conservando invariantes de las composiciones de los flujos. Puede haber un aumento de escala o una disminución de escala. Por ejemplo, aquí tenemos que entra 1 kilogramo de benceno y 1 kilogramo de tolueno, lo que ya habíamos visto. Y salen obviamente 2 kilogramos en total, donde la mitad es benceno y la otra mitad es tolueno. Ahora, el primer ejemplo de escalamiento es ¿qué pasa si multiplico a todas las corrientes por 300? Este es un ejemplo muy sencillo porque tenemos que entra la misma cantidad de benceno y la misma cantidad de tolueno. Entonces el producto va a ser el doble. Entonces, del diagrama anterior vamos a multiplicar 300 por cada corriente. Es decir, 300 por 1 sería 300 en la parte del benceno. 300 por 1 en la parte de tolueno sería 300. 300 por 2 en la salida sería 600. De tal forma que nos queda 300 kilogramos de benceno en la parte superior de la entrada. En la corriente inferior nos quedarían 300 kilogramos de tolueno y en la salida 600 kilogramos, ¿sí? En total, donde, si recuerdan, nos decía el enunciado que las composiciones se consideran invariantes. Aquí se respeta, no puede haber un cambio de composición, simplemente se aumentó la escala, ¿sí? Si en un inicio producíamos solamente 2 kilogramos de una mezcla de benceno-tolueno, ahora estamos produciendo 600, pero la composición del producto viene siendo la misma, 50% y 50%. Bien, ahora vamos a cambiar a flujo y en este caso, ¿cómo se hace? En este caso, simplemente vemos que aquí está el diagrama etiquetado en libras masa sobre hora. Hay dos cambios. No estaba considerado como flujo, no había unidades de masa entre tiempo. Aquí es muy sencillo porque solamente se pone la unidad en el denominador del tiempo. Entonces el tiempo aquí es horas y ahora estamos cambiando inclusive de sistemas. Estamos cambiando de kilogramo a libra masa. Comentábamos que en este caso, ¿por qué no se hacía una conversión de kilogramos de benceno a libras masas? Vean, en este tipo de sistemas es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la masa que entra de uno y del otro está en la misma cantidad. Y obviamente la salida, como pues no hay reacción química, tiene que ser la suma de las dos. Entonces, no hay necesidad de hacer conversiones. Yo simplemente estoy diciendo que quiero una salida de un flujo que se encuentra en libras masas por hora de 600. Entonces,
El flujo se constituye por mitad benceno y mitad tolueno. Entonces, ¿qué fue lo que entró? Debió haber entrado 300 libras masa por hora y de benceno y la misma cantidad de tolueno. Ahora vamos con un ejercicio. Este es el aumento de escala de un diagrama de flujo de un proceso de separación. Tenemos una mezcla 60-40 en molde A y B. Vean, esta notación se refiere a que 60 le corresponde al primer elemento mencionado, que es A, y 40 le corresponde al segundo elemento mencionado. Entre paréntesis está en mol. Quiere decir que es un porcentaje en mol, o sea, una fracción molar. Nos dice que se separa en dos fracciones. Vemos aquí el diagrama etiquetado. Esto ya no lo da el problema. Dice aquí que a continuación se muestra y vemos que entran 100 mol en la entrada y se respeta lo que son las composiciones de entrada 60-40. Dijimos 60 para el primer elemento que está y 40 para el segundo. Este proceso ya se encuentra balanceado. Tenemos que salen dos corrientes que se divide en 50 moles como una corriente total, con una fracción másica de 0.95 mol de A sobre mol y una fracción másica de 0.05 mol de B sobre mol. Nótese que la corriente de abajo está expresada de forma diferente. No nos da la corriente total y las fracciones, sino que nos da el producto de la corriente que está en la parte inferior por su composición molar. Ya nos está dando el resultado, ¿sí? Es como decir, si nosotros multiplicáramos 50 por 0.95, ese es el valor que ya nos está dando directo en la parte inferior. Bien, dice aquí que se desea llevar a cabo la misma separación, pero ahora con una alimentación continua de 1250 libra-mol sobre hora. ¿Por qué nos dice alimentación continua? Quiere decir que va a ser un flujo, que el proceso, como ya lo habíamos señalado en las primeras clases, va a ser un proceso continuo, donde se encuentran fluyendo las entradas y las salidas. Esto por consecuencia nos da unidades ya sea de mol entre tiempo o más entre tiempo. Entonces, vean, aquí el dato está que lo que se desea hacer es el mismo proceso, pero ahora no quiero alimentar 100 moles, quiero alimentar 1250 moles. Como el proceso ya está estudiado, ya está determinado en qué composición va a estar la alimentación y en qué composición van a estar los productos. Entonces, en cuanto a las composiciones no hay cambio, porque en un proceso de escalamiento solamente voy a alimentar más para producir más. Este es el caso del aumento de escala. Pero las composiciones en cada una de las corrientes se deben de seguir respetando, porque si yo cambiara alguna de las composiciones ya no estaré hablando del mismo proceso. Entonces, para esto yo necesito calcular un factor de escala. ¿Cómo calculo ese factor de escala? Bien, voy a dividir aquella cantidad que deseo, que son 1250 libra-mol sobre hora, entre lo que realmente tengo, que son 100 moles en la alimentación. Se hace la división en cuanto al número y en cuanto a las unidades se realiza el análisis de unidades, quedando como resultado 1200 entre 50 100, 1250 entre 100, perdón, es igual a 12.5. Las unidades serían libra-mol por hora sobre mol. Esas son las unidades. Si se fijan aquí, ninguna se elimina. Entonces, ese valor que acabo de encontrar, el 12.5 libra-mol sobre hora sobre mol, es el factor de escalamiento. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es multiplicar ese factor de escalamiento por cada corriente. Entonces, si en la alimentación yo tenía 100 mol, al multiplicarlo por mi factor de escalamiento, me da que esto es igual a 1250 libra-mol sobre hora. Es lo que deseo. Entonces, así sucesivamente empiezo a multiplicar ese factor de escalamiento
por las demás corrientes. ¿Cuál corriente? Pues la que tengo aquí en la parte superior, que son 50 moles. Y en este caso de la parte inferior, como los moles de A y de B también están especificados como corrientes y no como fracciones, entonces también voy a multiplicar cada una de ellas por el factor de escalamiento, quedando lo siguiente: 50 por 12.5, que es el factor de escalamiento. Aquí ya no estoy poniendo unidades porque ya hice un análisis de unidades previo en la alimentación. Si se dan cuenta, aquí los moles que están en el 100 se cancelan con los moles que están en la parte del denominador del factor de escalamiento, dándonos un resultado de 625 libra-mol por hora. El 12.5 del producto de la parte inferior lo multiplico por 12.5, que es mi factor de escalamiento, dándome 156 libras-mol de A sobre hora. Y finalmente 37.5 por 12.5 me da 469 libra-mol de B sobre hora. Entonces, aquí lo que tengo que hacer ya nada más es etiquetar el diagrama. Como estoy trabajando en libra-mol por hora, dijimos que la composición no cambia. No cambia en la parte de que debe de conservar la misma proporción. Pero si estoy trabajando en unidades de libra-mol por hora, obviamente las unidades yo las tengo que reescribir como unidades de libra-mol de A, en el caso del componente A, sobre libra-mol. Y el punto 4, libra-mol de B sobre libra-mol. Etiqueto que en la parte superior es 625 libra-mol sobre hora. Si ustedes se dan cuenta, conserva la misma composición y nada más cambio las unidades a libra-mol. Y en la parte inferior, como están a manera de corrientes por los elementos de forma independiente, pues etiqueto con 156 libra-mol de A sobre hora y 469 libra-mol de B sobre hora. Aquí debemos de notar que lo único que se está escalando son las corrientes. Las fracciones se asumen que por consecuencia tienen que cambiar a las unidades con las cuales esté trabajando. Entonces aquí es muy importante conocer que no se puede escalar de moles a masa o de masa a moles, como el procedimiento seguido hasta ahorita. En esos casos tendríamos que hacer las conversiones correspondientes y luego realizar el proceso de escalamiento.